Muy buenas a todas mis queridas alumnas del curso de Psicología para el Día a Día. Bueno, pues esto es lo que os comentaba. El día 28 no es posible la asistencia presencial, con lo cual os voy a remitir esta presentación grabada en vídeo con todos los detalles que podríamos ver en clase. Las personas que quieran asistir presencialmente, pues lo verán allí presencialmente en el aula de Fuenlabrada, y las personas que no quieran asistir, no quieran conectarse online en directo, pues lo pueden ver en diferido, que os voy a mandar el enlace, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a retomar la clase anterior, donde nos quedamos, en la descripción de algunos de los tipos de fobias más comunes y algunos de los tipos de fobias más raras. Y a partir de ahí, pues vamos a ver, primero vamos a analizar el informe que os mandé el otro día por WhatsApp relativo al malestar emocional de las personas jóvenes. Vamos a ver el informe de salud mental del 2023, un poco con algunas de las cosas más importantes o más relevantes bajo mi punto de vista. Os voy a dejar el enlace para que, de todas formas, vosotras también podáis descargar el informe y verlo por vuestra cuenta, muy interesante. Y después vamos a entrar un poco más ya de lleno, en modo más aprendizaje, en lo que son los diferentes tipos de condicionamientos. Y vais a ver cómo esto se va relacionando con temas conductuales, con temas comportamentales e incluso con las fobias que hemos ido viendo a lo largo de la anterior sesión y los ejemplos que vamos a ver en esta. Entonces, sin más dilación, voy a ir empezando a exponeros, ¿vale? Bien. Bueno, nos quedamos un poco aquí, en ver los tipos de fobias más comunes que tenemos actualmente. Como os dije, pues hay casi 400 tipos de fobias actualmente reconocidos, aunque bueno, pues esto es un número que no va a hacer más que aumentar, porque realmente se puede tener ese trastorno de ansiedad ante algo irracional casi ante cualquier estímulo, ¿vale? Entonces, bueno, pues así los más comunes. Aracnofobia, el miedo a las arañas, un clásico de toda la vida. Sociofobia, miedo a ser mal juzgado en situaciones sociales. Esto tiene que ver un poco también con la fobia social, ¿vale? Entonces digo que a lo mejor lo habéis escuchado de la otra manera, pero bueno, pues es un poco el dejar de hacer cosas públicas, el temor a relacionarme, el temor a ir a un sitio donde hay muchas personas y me puedo sentir observado por precisamente el miedo al juicio social, ¿vale? Bueno, aerofobia, otro clásico, miedo a viajar en avión. Esto atemoriza a muchas personas, pues en muchos casos evita poder realizar viajes bastante chulos y poder hacer cosas bastante interesantes, precisamente porque no se tiene un miedo atroz a montar en avión, ¿vale? Entonces, ante las consecuencias de un posible accidente, montar en avión, más que a montar en avión en sí. Bien, agorafobia, miedo a los espacios abiertos. Esto le sucede también es algo que sucede también a muchas personas. Se sienten como muy vulnerables ante grandes espacios abiertos. Claustrofobia, lo contrario a la agorafobia. Miedo a los espacios cerrados. Espacios pequeños, espacios oscuros, espacios donde no tengo una salida cercana, ¿vale? Todo esto produce claustrofobia. No solamente estar encerrado en un armario o en un habitáculo de ese tipo, sino el mero hecho de no tener una salida cerca o controlada en un acceso de cualquier sitio. Pues hay personas que, por ejemplo, la claustrofobia la sufren en el teatro, en el cine, en un campo de fútbol, donde no pueden controlar cuando eligen el asiento, no pueden controlar si tienen o no tienen una salida cerca, si tienen o no tienen un baño cerca, pero en muchos casos van aprendiéndose las condiciones del entorno para cuando reservan una entrada en cualquiera de estos recintos, por ejemplo, pues tener controlada que la salida está cerca o que van a poder tener ese aspecto controlado. O sea, hasta ese punto condiciona. Quedaros con esto de condiciona, que también el condicionamiento vamos a hablar mucho de él hoy. Bien, acrofobia. Miedo a las alturas, que produce ansiedad a quienes lo padecen, ¿vale? Esto también es otro clásico. Asomarse a un precipicio, pues a todos nos da respetillo, a todas las personas nos da un poquito ahí de cosa en el estómago, pero hay personas que las alturas les producen algo irracional, aunque estén seguras, aunque estén atadas, aunque tengan arneses. No os digo nada de situaciones como parque de atracciones o cosas por el estilo. Una persona con acrofobia no puede acercarse a este tipo de sitios. Bien, carcinofobia. Esto también este es más reciente, quizás. Este es de los últimos 20, 25, 30 años, que es el miedo al cáncer. Es decir, el miedo, no el miedo a padecerlo, sino casi rozando la obsesión ante todo lo que hago
que pueda producir cáncer, una sensibilidad especial ante todas las informaciones que hablan de que esto o aquello previene o produce o acelera o puede dar lugar a un tipo determinado de cáncer, hasta el punto que les limita mucho en su vida normal, en su vida social, todos los hechos que tengan que ver con alguna posibilidad de desarrollar este tipo de patología. Al final, tanto este tipo de patología como otras se pueden desarrollar tanto de una forma genética como de una forma ambiental, es decir, por lo que tenemos en nuestro entorno, en nuestro ambiente, o de una forma genética, con lo cual en muchos casos pues esta irracionalidad no es procedente incluso desde el punto de vista ese de que puede ser algo genético y por mucho que tú te empeñes en prevenirlo y en no hacer una vida normal o relativamente normal por esta fobia, pues puedes acabar desarrollándolo. O puedes acabar desarrollando cualquier otro tipo de enfermedad que no tenga que ver con el cáncer, pero que igualmente puede ser dañina y perjudicial. Bien, brontofobia. Fobias a elementos climáticos o fenómenos meteorológicos. Pues personas que temen un huracán, personas que temen una gran tempestad, personas que temen la lluvia, simplemente, el exceso de calor, el exceso de sol. O sea, bueno, pues hay diferentes tipos de personas con fobias relacionadas con la climatología. Todas esas se aglutinan dentro de esta brontofobia. Necrofobia, miedo a la muerte. Bueno, esto es algo también bastante clásico. Lo tocaremos cuando trabajemos el tema del duelo, que también tendremos algo específico para esto. Pero, bueno, pues es ese condicionamiento que a las personas les impide realizar una vida normal por el constante miedo a la muerte, el no asumir la muerte como algo natural. Esto tiene que ver mucho también con tabús culturales, en los que, bueno, pues no se ha naturalizado la muerte en nuestra cultura occidental, no está naturalizada la muerte, tendemos a intentar hablar poco de ella, tendemos a ocultar a los niños, adolescentes y personas vulnerables cuando se produce una situación que puede terminar en fallecimiento o un fallecimiento, intentar que personas pues, con ciertas vulnerabilidades o de cierta edad más pequeños pues, no participen en el proceso del duelo. Y todo esto al final pues, va condicionando toda una vida en la que muchas personas pues, no asumen esto como algo natural y bueno, pues genera de ello una auténtica fobia a decir que esto se acaba. Y bueno, pues creo que el tener claro el concepto de que la vida es una línea que empieza aquí y termina aquí y lo que hay en medio es lo que no sabemos lo que va a durar, pero hay que intentar pues eso, rentabilizarlo a tope, por lo menos a nivel de disfrute, a nivel de amistades, a nivel de amor, a nivel de todo lo que podamos disfrutar esa vida, porque al final la línea sabemos que empieza y termina. Pero hay personas que esta parte, la parte que termina, pues no la tienen tan clara. Entonces les produce en muchos casos esta fobia a la muerte y al miedo a morirse o a que se mueran personas cercanas, que también tiene esta necrofobia tiene diferentes patas, tanto hacia uno mismo como hacia otras personas. Y emetofobia, fobia al vómito o a vomitar. Bueno, pues es curioso que esta esté entre las 10 más comunes, pero pues también pues, es una fobia que en un momento dado públicamente o de una forma privada en un contexto en el que no se debe producir esta náusea, pues me produzcan náuseas. Esto puede venir derivado pues, de algún evento en el que se produjera una situación de náusea pública y a lo mejor pues eso me condicionó, decir, ¿y si me vuelve a pasar? Porque me voy a sentir fatal, porque la gente me va a mirar, porque esto no es algo normal. Entonces al final se va creando esa ansiedad, ese círculo ansiógeno y se acaba generando esta fobia al vómito o a vomitar. Bien, continuamos. Bueno, fobias raras. Hemos visto las fobias más comunes. Vamos a ver las 10 más extrañas, que no deja de ser bastante curioso también. Cronofobia. Miedo al paso del tiempo. Fijaros, personas que se obsesionan absolutamente con que el tiempo pasa, con que tiene también una cierta relación con la necrofobia, ¿vale? Con ese miedo a la muerte, porque al final el paso del tiempo, pues lo que supone en muchos casos es envejecimiento, obsolescencia y al final pues se va dirigiendo hacia eso, ¿no? Entonces, el paso del tiempo, esta fobia del paso del tiempo puede venir derivada pues de esa propia ansiedad frente a que el tiempo pasa, no lo puedo controlar, no lo puedo parar y todas aquellas cosas sobre las que no puedo ejercer un control de actuación, pues son susceptibles de acabar generando una fobia. Entonces, en muchos casos, pues deriva en esta, ¿no? Fotofobia. Esta, bueno, es rara, pero no es tan rara. Es bastante conocida. Incluso personas famosas, recuerdo el padre Matías Prats, tenía algo relacionado con la fotofobia.
Y bueno, muchas personas tienen esto. Intolerancia normal a la luz. Suele ser frecuente en personas que padecen albinismo o pueda estar relacionada con enfermedades del ojo o del sistema nervioso. Bueno, pues puede venir dado por una enfermedad o por una sensibilidad especial ante la luz o puede venir derivada por condicionamientos ambientales. Bueno, esta es casi impronunciable. Exafobia, también denominada triexafobia, y es un miedo irracional por el número 666, que tiene unas connotaciones, como sabemos, ahí un poco demoníacas, diablescas o bueno, relacionadas con este tipo de fenómenos, ¿no? De la aparición del demonio y demás. Entonces, bueno, pues hay gente que tiene este miedo irracional frente a ese número, al 666. Y bueno, pues todo lo que tenga que ver con sumas matemáticas que sumen 18 y se puede dividir entre 3, o donde veo algo que se parece a 3 6 seguidos, etcétera, pues condicionan a estas personas. Bueno, catisofobia, miedo irracional o persistente a tomar asiento, común en víctimas de maltrato o castigos que impliquen el sentarse. Bueno, pues aquellas personas a las que les han infringido de alguna forma o en algún momento de su vida algún castigo relacionado con estar sentado o que en esa situación de castigo han estado sentados, son susceptibles de desarrollar este tipo de fobia. Otras personas también, pero digo que estas tienen una especial predisposición. Bueno, estoy viendo que estoy saltando de izquierda a derecha y no estoy siguiendo el orden de los números, pero bueno, tampoco es relevante. Venga, vamos con la urofobia, el número 3. El miedo o vergüenza incontrolable por orinar. Personas urofóbicas suelen tener conflictos familiares pues rehúsan a compartir el lavabo sanitario. Bueno, miedo o vergüenza incontrolable por orinar, pues es, en fin, pues es de ese tipo de fobias que se pueden desarrollar, que no se sabe muy bien por qué, pero bueno, aquí sí que fijaros, hay una situación, yo trabajé con una persona que tenía un trastorno relacionado con la fobia a no tener un baño cercano y lo que le condicionaba era, no había un estímulo disparador de esa fobia, no encontramos en ningún momento algo que dijera, bueno, pues es que tiene una situación en la que se me ha escapado el pis, no he retenido o he tenido algún problema de heces o algo por el estilo. No hubo absolutamente nada de eso. ¿Qué acabamos determinando? Que realmente cuando yo libero, digamos, voy a hacer pis o voy al baño, cuando libero esos esfínteres, pues al final lo que estoy consiguiendo es una sensación de bienestar. Esa sensación de bienestar puede asociarse a determinadas situaciones en las que, ¿y si no puedo tener esta sensación de bienestar porque no tengo un baño cerca o porque no tengo disponibilidad de acceso a esta situación? Pues es como que voy a perder un bienestar, que es el que me produce la liberación del esfínter, ¿vale? Entonces, pues bueno, os puede resultar llamativo, pero hay personas que lo desarrollan y yo he trabajado con un caso de este tipo. Vale, dentrofobia, miedo a los árboles. Quienes los padecen temen a los árboles y a todo lo que se relaciona con ellos, ramas, hojas, raíces. Pues bueno, pues esto puede venir derivado porque un día se cayó un árbol no sé dónde, o porque te caíste de un árbol cuando eras pequeño, o a saber, o sea, o porque he visto una película cuando era pequeño en la que los árboles estaban vivos y eran malvados y no sé qué. Y eso al final acaba generando una auténtica fobia a largo plazo. Causas todas las posibles. Hipopoto, monstruo, esquipedaliofobia. Miedo a las palabras largas. Trastorno causado por el miedo a pronunciar mal o incorrectamente una palabra, ya que el fóbico quedará expuesto al ridículo delante de los demás. Al final, en muchos casos, casi todas las fobias tienen un factor social, un factor vergonzante de la persona respecto a otras personas, ¿vale? Entonces es importante que discriminemos un poco todo lo que tiene que ver con lo que piensen los demás de nosotros, que no es tan importante como lo que pensemos nosotros mismos. Bueno, clinofobia, miedo a acostarse en la cama o irse a dormir, puesto que asocian este hecho con la muerte, también relacionada con la necrofobia y con la cronofobia y todas estas. Este es concretamente, el irse a dormir por la noche y pierdo el control, porque me duermo y ya no controlo lo que hago. Decidofobia, miedo persistente, anormal y justificado a tomar decisiones. Bueno, pues ahí vimos que en la corteza prefrontal tenemos la toma de decisiones. Hay personas que esa zona no la tienen tan desarrollada. Fagofobia, miedo irracional a tragar o atragantarse. Bueno, pues también esto puede venir
dado de alguna situación en la que se ha visto un atragantamiento, en la que se ha visto una noticia, en la que algún familiar ha sufrido un atragantamiento, en la que yo mismo sufrí un atragantamiento y casi me voy para el otro barrio, y esto acaba desarrollando una auténtica fobia, más allá de que puede ser una situación absolutamente puntual y al azar. Bueno, pues una vez que hemos visto los tipos de fobia más comunes y los tipos de fobia más raras, os voy a pedir un favor. Vais a hacer una pequeña práctica, ¿vale? Y me gustaría que me hicierais llegar de forma privada, bien por correo o bien por WhatsApp, o bien en la próxima clase que nos veamos, me lo entreguéis en mano en papelitos doblados y sin identificar de forma anónima, ¿vale? Aunque yo esto lo voy a tratar en cualquier caso, me lo mandéis como me lo mandéis, por eso lo pido de forma privada, lo voy a tratar como algo anónimo, ¿vale? Porque lo que me interesa es luego aglutinar estas tres instrucciones van a dar lugar a unas experiencias que me vais a escribir y esas experiencias luego me gustaría ver con vosotras y con vosotras cómo se repiten, cómo es algo que no se pueden aglutinar en diferentes lotes o packs y ver que realmente tanto el me gustaría superar como el me arrepiento de como un problema mío se repiten. En muchos casos son cuestiones que se repiten de unas personas a otras, que no tenemos nada que ver unas con otras y en muchos casos como se pueden compactar, se pueden juntar y dar lugar a mucho menos tipos de situaciones de este tipo de las que nos podríamos imaginar. Es decir, si por ejemplo sois 13, 14 personas, me escribís 13, 14 personas de forma diferente, me gustaría superar no sé qué cosa, no sé qué miedo, no sé qué situación, no sé qué problema, ¿vale? 13 o 14 personas me escribís, me arrepiento de, y un problema mío es y me lo escribís igual las 13, 14 personas, estoy seguro que en muchos casos esas 13, 14 situaciones aparentemente diferentes que podéis poner en un principio se pueden aglutinar en 5 o 6 como máximo. Y es posible que incluso en menos. Entonces, os voy a pedir. Tenemos que imaginarnos que tenemos 3 urnas, evidentemente no las tenemos, pero da igual, eso no es relevante. Y se trata de terminar las frases que tenéis ahí puestas en diferentes papeletas, escribiendo en cada una lo que desees sin firmarlo. Por eso os decía que es de forma anónima. Tras escribir la papeleta, pues me la enviáis, lo que os he comentado, ¿vale? Y se pueden escribir tantas papeletas como se desee. Es decir, si queréis escribir varios me gustaría, si tenéis 3 cosas que os gustaría superar, si tenéis 5 de me arrepiento de y 2 de un problema mío no os cortéis. Escribirlas todas y las podéis mandar todas. No tiene por qué ser una de cada tipo, pueden ser varias de cada tipo, ¿vale? Entonces, frase, me gustaría superar el miedo a volar, me gustaría superar este bache económico, me gustaría superar los problemas de pareja, me gustaría superar lo que sea, ¿vale? Una barrera física, lo que vosotras consideréis. Me arrepiento pues me arrepiento de no haber estudiado más, me arrepiento de no haber llegado en la vida a no sé qué cosa, me arrepiento de haber elegido en este momento esto. No me arrepiento de nada, también puede ser, me arrepiento de nada. Oye, pues no me arrepiento de nada en la vida, genial, fenomenal. Y un problema mío es hacer ahí un poquito de autocrítica y ver un poquito, bien sea porque sea algo que veo yo de mí misma, o bien sea porque es algo que las demás personas han puesto énfasis a lo largo del tiempo en algo que sobre de mí que no es deseable o que es perturbador o que genera malestar o lo que sea, ¿vale? Venga, pues os dejo un poquito de tiempo para que lo vayáis pensando y por favor en la siguiente clase me gustaría disponer de todo. Es decir, en esta del día 28 no, en la siguiente del día 4, 5, me gustaría contar con todas estas urnas o estas papeletas de urnas completadas, ¿vale? Para poder analizarlo en la clase con vosotras. Genial. Venga, pues no es necesario que os deje yo físicamente aquí el tiempo para realizarlo, sino que ya lo vais a hacer directamente vosotras. Así que tomaros vuestro tiempo, hacerlo tranquilamente y reflexionando. Este tipo de ejercicios nos ayudan porque son ejercicios de autorreflexión. Es algo que no practicamos habitualmente y es algo que es muy necesario y muy positivo. Con lo cual, no os dé miedo, no tengáis pereza por hacerlo, porque es muy importante que tomemos un poquito de tiempo para hacer esa autorreflexión, ese autoanálisis, ese mirarme un poquito hacia adentro y ver cómo estoy, cómo me siento y cómo me va la vida, ¿vale? Venga, pues no me entretengo más con esto.
Siguiente. Vamos a empezar ya con esto de las noticias e informes que os comentaba. Estoy aquí detrás, ¿eh? No os penséis, que veo que se me ve ahí, estoy tapado por la presentación, pero bueno, creo que es más importante que veáis la presentación. Yo estoy aquí detrás y me escucháis perfectamente. Bien, este informe os lo mandé el otro día al grupo de WhatsApp. Bueno, esta noticia, perdón, es una noticia que habla de este informe de la Fundación Manantial, en la que dice que casi la mitad de los jóvenes, cerca de un 50%, entre 16 y 32 años, asegura que padece malestar emocional. Entonces, este informe pone el foco sobre la salud mental de los jóvenes en España. Es muy importante y es muy relevante para todas las personas porque a lo mejor en algún momento decimos, bueno, pero, yo es que ya no tengo 16 y 32 años. O a mí es que ese sector, pues tampoco... Es que este sector es el futuro que viene, es el futuro del país, es el futuro de la sociedad, es el futuro del trabajo, es el futuro del emprendimiento, es el futuro de las pensiones, es el futuro de muchas cosas. Entonces, es un colectivo al que hay que estar muy atentos y ver un poquito qué está pasando, ¿vale? Si hay algún foco de perturbación o de preocupación, pues hay que abordarlo porque condiciona mucho el bienestar futuro. Entonces, tanto el suyo personal como el de la sociedad en general. Bien, entonces, este informe de la Fundación Manantial, como decimos, lo que dice es que casi el 46% de estos jóvenes padece algún trastorno relacionado con las emociones o una sensación de malestar emocional general. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que están afectando a este bienestar afectivo? Pues, según se desprende o las conclusiones del informe, la inestabilidad económica, daros cuenta que las generaciones que somos un poquito más mayores, pues es verdad que hemos vivido varias crisis consecutivas o muy consecutivas que están haciendo bastante merma ya en el ánimo futuro de las personas. Pero claro, cuando eso se ha vivido en unas etapas un poco más de desarrollo, de inestabilidad, porque es verdad que en estas edades pues el factor económico pues, y de trabajo no es el más idóneo ni es el más estable. Entonces, si vamos sumando crisis tras crisis y ven que al final no hay forma de remontar, que no se le da importancia a su estabilidad, que no tienen medios para conseguir hacer ciertas cosas, tanto la independizarse como poder vivir de una forma más holgada, como tener dinero para disfrute y para gastar, que al final esto vivimos en una sociedad capitalista. El dinero se tiene que mover, se tiene que gastar en consumo, porque si no, esto no se sostiene. Entonces, bueno, pues todo eso son factores que preocupan. El desempleo, pues también es un factor que preocupa mucho a los jóvenes, evidentemente, pues estamos hablando del rango de edad con mayor desempleo y con tipo de contrato más inestables. Y el acceso a la sanidad. Esto es curioso. Esto es curioso porque hasta ahora, en informes anteriores, no se ponía énfasis en que a los jóvenes les preocupara el acceso a la sanidad. Entonces, bien porque están viendo que el acceso a la sanidad pública pues está viendo cada vez más dificultoso o porque hay cierta sensación de abandono de la sanidad pública. Bien porque a raíz de la pandemia pues, se han desarrollado ciertas percepciones diferentes sobre la sanidad o bien porque el coste de la sanidad privada pues, es elevado, a día de hoy, pues todos esos elementos en conjunto pueden ser un elemento de preocupación para estos jóvenes. Bueno, desarrollando un poquito más el informe, bueno, pues el informe en sí se llama Rayadas, digo por si lo queréis buscar y verlo completo, y algunas de las conclusiones de los resultados os lo voy a leer porque por si no se ve del todo bien, aunque luego mandaré también la presentación aparte. Entonces, los autores indican que los datos extraídos del informe representan una realidad cada vez más patente entre los adolescentes. 38,3% de los jóvenes reconoce sentirse solos siempre o muchas veces. Entonces, esta soledad no deseada, que pensábamos en muchos sentidos que solamente afectaba a personas mayores que se quedaban un poco más solas o aisladas de hijos e incluso enviudaban en muchos casos y eso generaba una soledad muy pronunciada, pues resulta que los jóvenes, el 38% también se sienten solos o siempre o muchas veces. Entonces, algo pasa ahí. Cuando son un 38% es un porcentaje muy elevado, ¿vale? Hay que poner un poquito ahí el foco. Además, el 43% afirma que tienen ese malestar emocional y de este porcentaje un 6,3%, que es un elemento muy alto, de una intensidad que se podría considerar clínica, es decir, que requieren intervención clínica casi inmediata, ¿vale? Entonces, un 6,3%
quiere decir que 6 de cada 100 jóvenes que han contestado esta encuesta o que han participado en este estudio necesitan una intervención psicológica clínica. Y probablemente no estén encontrando respuesta a esto, porque ya lo veremos un poco más adelante. Es verdad que la salud mental en la pública pues está muy enfocada a situaciones graves, a situaciones de internamiento, a situaciones que ya escapan un poco de lo que es el estrés y la ansiedad normal habitual del día a día, ¿vale? Y todo eso, ese estrés, ansiedad normal del día a día, depresión menor, trastornos no tan graves, están quedando muy en manos de la psicología privada. Que, oye, pues muy bien por la psicología privada, pero tenemos que garantizar una atención adecuada en la pública. Entonces, bueno, pues que pongamos un poquito también ahí énfasis en ese 6%. Los jóvenes destacan tristeza excesiva, 47%, aislamiento, 46% y hacerse daño a uno mismo, 45%, como los signos más relevantes de mala salud mental. O sea, estamos hablando de porcentajes de casi el 50% que ponen el foco en el aislamiento, tristeza excesiva, que puede ser preámbulo perfectamente de depresión, y la autolesión, los elementos autolíticos, ¿vale? Hacerse daño a sí mismo y como último fin de esto, el riesgo de suicidio. Entonces, bueno, pues son elementos muy relevantes y muy a tener en cuenta por la gravedad de lo que dicen estos datos. Además, las 4 preocupaciones que más afectan a su bienestar emocional son la inestabilidad económica, eso ya lo hemos visto en el anterior, el desempleo, futuro nivel social en un 70%, acceso a la sanidad 66,7%. Vale, esto lo hemos visto en el resumencillo anterior. El estudio concluye que las personas jóvenes reconocen que el uso excesivo de tecnologías de la información, relación y comunicación les produce ansiedad y estrés continuo, 31%, disminución del nivel de concentración, 29,5% y problemas de sueño, 28%. O sea, en torno al 30% creen que les afecta el uso de tecnología y redes sociales, básicamente, ¿vale? Y les afecta tanto en ansiedad y estrés como en nivel de concentración, que es uno de los síntomas que produce el abuso de tecnología, y problemas de sueño. El acostarme con la mente muy inquieta, que esto ya, bueno, veremos, habrá una sesión concreta de sueño, pero también es relevante que tengamos ese alto porcentaje de afectación al sueño por parte del uso desmesurado de redes y de tecnología. Bien, se reflexionó, durante la jornada los ponentes reflexionaron sobre las preocupaciones de jóvenes y cómo afectan a la salud mental. Uno de los principales problemas es que solamente un 30% de los jóvenes pide ayuda a amigos, familiares o profesionales cuando siente malestar emocional. Un 25% no hace nada y la respuesta más frecuente ante el malestar emocional es aislarse, ¿vale? Es decir, pocos piden ayuda, un 25% no hace nada y el 36%, como ni pide ayuda ni hace nada, pues prefiere aislarse como situación. Es decir, pues voy evadiendo esa problemática que me tortura y me atormenta y lo que hago es me voy encerrando en mi buclecito y ahí me voy quedando, ¿vale? Bien, en esta línea también se destaca que el 28% de jóvenes ha utilizado servicios de ayuda para mejorar la salud mental a través de Internet o redes sociales y de ellos un 51% utiliza vídeos, un 40% de aplicaciones de ayuda psicológica y un 31% grupos de apoyo online. Es decir, se tira mucho de Internet para cosas que tienen que ser muy personalizadas, muy individualizadas, que lo que me pasa a mí no le pasa a otra persona, ¿vale? Entonces, ojo con abusar de la autoayuda, del autodiagnóstico, de vídeos motivadores, que hay muchas veces, pues oye, vienen muy bien para algunas cosas, si son relevantes, si me hacen despertar alguna situación ahí que tenía de decir, joder, pues oye, vi este vídeo y me impactó y me ha hecho reflexionar y tal, perfecto, pero ojo, porque ya los trastornos serios requieren atención individualizada, ¿vale? Bueno, en cuanto a la meditación, un 22,9%, la medicación, perdón, un 22,9% consume o ha consumido psicofármacos para encontrarse mejor emocionalmente y este porcentaje es el 62% en chicas, ¿vale? Es muy relevante también que jóvenes entre 16 y 32 años haya este porcentaje tan elevado de consumo de psicofármacos para aliviar el malestar emocional, ¿vale? Yo creo que son conclusiones también bastante notorias. Bueno, los motivos principales por los que no piden ayuda son el rechazo al que se pueden enfrentar y asumir que están atravesando una mala situación de salud mental. A veces cuesta asumirlo y a veces cuesta pedir ayuda. Y me genera vergüenza, me genera sensación de incapacidad personal el tener que pedir ayuda, cuando es lo más normal del mundo. Cuando yo tengo alguna situación que me está generando cualquier otro tipo de malestar o demás, pues pido ayuda. Yo tengo anginas y voy al médico. Me encuentro varios días con fiebre, voy al médico. No tengo ningún tipo de vergüenza ante eso. ¿Por qué
ante un malestar emocional, ante un malestar de salud mental, me da tanto reparo acudir a un profesional que me pueda ayudar y que me pueda asesorar, o simplemente pedir ayuda a familiares y amigos. Pues bueno, pues sigue siendo tabú hasta cierto punto. Entonces es una pena, pero seguimos todavía en esta situación. Y bueno, pues nada, pues esto es un poquito lo que quería ver con vosotros con respecto a este informe. Bueno, pues continuamos con el informe de la situación de la salud mental en España 2023. Os he dejado el enlace de descarga, lo vais a tener en la presentación, desde ahí podéis acceder. Copiáis ese vínculo, el HTTPS, Biblioteca Fundación 11, hasta 2023, lo copiáis, lo pegáis en el navegador y podéis acceder a descargar el informe, ¿vale? Es un informe muy detallado, muy completo, creo que muy interesante, habla muchas cosas, pero yo voy a poner un poquito las que a mí me han llamado un poquito más la atención, ¿vale? Bien. Este informe de salud mental recoge que los colectivos que presentan mayor vulnerabilidad en salud mental son las mujeres, los colectivos LGTB, los jóvenes de 18 a 34 años y mayores de 65, personas incapacitadas con un nivel socioeconómico bajo, personas preocupadas por su economía básica, personas que consumen alcohol y personas que consumen otras drogas. Todos estos espectros de personas son espectros de personas vulnerables en cuanto a salud mental. ¿Quiere decir esto que personas que tienen entre 34 y 65 años y que no tienen ninguna de estas circunstancias no son vulnerables? No, no quiere decir eso. Quiere decir que su vulnerabilidad es menor, es decir, que están menos expuestas. A más contextos de riesgo, mayor exposición a la posibilidad de sufrir problemas de salud mental, ¿vale? Entonces, las mujeres, ¿por qué? Pues por diversas situaciones relacionadas con el concepto de ser mujer y en las que todavía pues, no existe la igualdad plena y exacta con el hombre. Entonces, en ese sentido, pues las mujeres aún son más vulnerables a la salud mental. Además, hay situaciones propias de la mujer en cuanto a la forma de procesar, a la forma de gestionar emociones, que también las hace más vulnerables por su propia idiosincrasia a la hora de gestionar las emociones. Es verdad que los hombres pues, le damos menos importancia a todos los temas relacionados con salud mental, a los temas relacionados con temas emocionales, y eso a la par, pues hace que en cierta manera nos afecte menos lo que es la gestión emocional diaria. Sin embargo, hay otros factores como las adicciones que nos afectan más a los hombres. Entonces, bueno, pues digamos que también por sexos existen diferentes niveles de riesgo en cuanto a diferentes factores, ¿vale? Colectivos LGTB, pues por la mayor discriminación que han sufrido siempre y porque todavía no existe esa igualdad plena que ojalá también la tengamos en cuanto a reconocernos a todas las personas como lo que somos, ¿no? Personas, ante todo. Bueno, yo aquí, fijaros, os quería, aunque también hablaremos más adelante de identidad sexual y orientación sexual, que no son cosas, no son las mismas, no es lo mismo la identidad que la orientación, ¿vale? Pero bueno, es cierto que yo recuerdo una entrevista que tuve con un chico que, bueno, pues además había sufrido unas situaciones de salud bastante delicadas en su vida, de salud física y también de salud mental. Entonces, además, el chico pues era de este colectivo, el LGTB, y bueno, pues cuando hablamos un poco de esto, de identidad sexual, orientación sexual y tal, él decía, mira, Pedro, si es que esto es mucho más sencillo, se trata de querer. Y incluso a nosotros las etiquetas ya no nos ayudan, porque al final el etiquetarnos nos diferencia, el diferenciarnos hace que estemos más dispersos, con lo cual yo creo que el fin de todo esto es que cada persona quiera a la persona que le dé la gana y ya está, es querer, sin más etiquetas y sin más nombres. Bueno, una pequeña reflexión que os dejo ahí, ¿vale? Bueno, jóvenes de 18 a 34 años, pues ¿por qué está este colectivo aquí incluido? Por lo mismo que veíamos antes del malestar emocional en el informe reciente que hemos analizado, que es un núcleo de edad muy castigado por la situación económica, por el desempleo y un poco por el abandono de las autoridades, porque en muchos casos no se les ha considerado vulnerable a otros niveles. Mayores de 65 años, pues aquí hay mucho turrón. Las personas mayores de 65 años, pues por un lado se enfrentan a una situación de ya fin de la vida laboral útil. En muchos casos con familias bastante desapegadas, porque bueno, pues es verdad que las familias, pues cada uno tiene sus quehaceres, tiene sus cosas, su vida personal, su propia familia ha formado un núcleo familiar nuevo y al final pues las personas mayores se van quedando solas. Es así. Va atacando cada vez más la soledad. Si además tienen la desgracia que una de las han tenido pareja y una de las personas de la pareja pues fallece, pues mayor riesgo, mayor soledad, mayor riesgo.
¿Es fácil que una persona mayor se incentive con muchas cosas y tenga muchas motivaciones? Pues, por desgracia, no es lo más habitual, pero cada vez más se va viendo pues que, bueno, pues que se va atendiendo a cuestiones formativas, a cuestiones de ocio. eh, Actividades que les hacen estar activas y activos, el baile, actividades grupales, visitas culturales, estudios, como puedan ser las oportunidades muy buenas que a mí me parecen extraordinarias para personas más mayores que se puedan reenganchar a estudiar cosas que no pueden hacer de jóvenes, a lo mejor otros estudios que no tienen que ver con algo excesivamente académico, exclusivamente académico, pero sí que dices, oye, pues me he quedado con las ganas en mi vida de estudiar fotografía o de hacer pintura o de, yo qué sé, todas las cosas que se os ocurran, pues son incentivos que se pueden favorecer y se pueden trabajar con las personas mayores. Pero hay que atenderlas, hay que tenerlas bajo vigilancia, hay que intentar evitar la soledad no deseada porque les hace mucho daño, desincentiva mucho y oxida mucho la mente y a nivel físico porque hay personas mayores que no hablan con nadie en todo el día o que hablan con una persona en todo el día o que su único ocio en todo el día es bajar a hacer los 4 recadillos por el barrio. Entonces, eso al final hace que sistemas que deberían estar funcionando de una forma corriente, pues no funcionen y se vayan oxidando, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Personas incapacitadas por la propia discapacidad que produce que haya una mayor vulnerabilidad ante el no verse o no reconocerse como las demás personas, o poner más el ojo en la discapacidad que en las diferentes capacidades o fuertes que tenga esa persona. Personas con un nivel socioeconómico más bajo, pues por lo que implica el estar económicamente por debajo de las necesidades. Personas preocupadas por su economía básica, o sea, personas que ya no es que estén en un nivel socioeconómico bajo, sino que no llegan a pagar ni las facturas básicas, ¿vale? Que además viene descrito así en el informe tal cual. Personas que consumen alcohol, porque el alcohol es uno de los elementos más dañinos que hay en la sociedad actual, porque es tolerado socialmente y porque agrava muchas situaciones de crisis personales e individuales y muchos trastornos, pues acaba produciendo una duplicidad de trastornos. A lo mejor una persona que tiene depresión empieza a beber, pues acaba teniendo una duplicidad tanto de depresión como de trastorno de abuso, de adicción de alcohol, con lo cual al final acaba agravando el doble un problema, porque además el alcohol básicamente es un depresor del sistema nervioso, con lo cual va a producir que una depresión que en principio pudiera ser leve o moderada acabe convirtiéndose en moderada grave o muy grave, ¿vale? Y luego personas que consumen otras drogas. Pues cualquier droga al final es un elemento de vulnerabilidad frente a problemas de salud mental, por todo lo que afecta a nivel del propio cerebro y por todo lo que afecta a nivel social, a la persona y a su entorno. Bueno, tipo de usuarios que acuden a terapia privada. Bueno, esto también es un tema que incide en el informe y que me parece también interesante. Se asocia a los usuarios, como os comentaba antes, con problemas más leves y prevalentes. O usuarios que han salido disparados desde la sanidad pública con medicación, pero sin tratar a nivel de terapia, ¿vale? Entonces, esos casos acaban en terapia privada de psicología. En otros casos, para evitar la lista de espera o incluso algunos que han salido de seguros privados, de atención en seguros privados, pues los seguros de salud privados suelen tener ya últimamente asistencia psicológica, pero son esas sesiones muy breves y poco eficaces. Entonces, al final es verdad que el trabajo individualizado y no a granel, pues requiere pues, de un trabajo mucho más específico y más caro. Surge con fuerza el usuario que acude con objetivo de el autocuidado, es decir, que acude de modo preventivo, como cuando vamos al dentista sin que nos duela nada, simplemente por una revisión, eso está muy bien, ¿vale? Y luego, adicionalmente, se observan personas que complementan la atención pública con la privada, rebotados por el sistema público, jóvenes con historias clínicas importantes a la privada y que acuden, en la pública, perdón, que acuden a la privada como complemento. Bueno, principales consecuencias de la pospandemia. Esto también es muy interesante. ¿Qué daño nos ha dejado la pandemia a nivel psicológico, a nivel mental? ¿Vale? Bueno, pues observa aumento de las visitas relacionadas con la salud mental, junto a falta de tiempo de los sanitarios, que está implicando más medicación y derivación. Es decir, si los sanitarios no tienen tiempo de atender tanto auge de salud mental, al final, pues la vía fácil primero es medicar y luego ya pues veremos si se puede además tratar o no. En muchos casos no se tratan, directamente se medican y se espera que haya una mejora. Eso
o sea, al final, os lo cuento esto como psicólogo, yo no soy anti-medicación. O sea, creo que la medicación en muchos casos ayuda a estabilizar ciertos niveles. Lo hemos visto ya en las primeras sesiones que vimos en clase con las hormonas y demás. En muchos casos, las medicaciones sirven para estabilizar esos niveles. Pero esto, sin acompañarlo de una terapia, sin acompañarlo de un trabajo individual en el que se trabaje a nivel cognitivo, se vea por qué hemos llegado a esta situación, qué caminos hemos ido construyendo para no ver otra solución nada más que esta. Ciertas cosas que hay que trabajar con las personas y que tienen detrás un montón de técnicas que tienen bastante evidencia científica, porque al final, normalmente en psicología y más en clínica, pues solamente se trabaja con técnicas que tienen evidencia científica demostrada. Entonces, pues está implicando que en muchos casos se medique, pero no se trate. Entonces, es importante lo uno y lo otro. Bueno, personas mayores, trastornos relacionados con el duelo y la soledad no deseada, ya lo hemos hablado. En adolescentes, aumento de atenciones autolíticas, trastornos de conductas sociales y urgencias, también lo hemos hablado. En jóvenes, trastornos adaptativos y de ansiedad. Mayores de 50, aumento del riesgo cardiovascular y fobia social derivada del miedo al contagio. Esto también se produjo sobre todo en las primeras fases de la pospandemia. Al margen de estas casuísticas, hay una mayor tendencia a pedir ayuda para atender la salud mental, normalización. Esto es positivo, que se normalice la atención en salud mental y que ya no sea un tabú y que ya no sea algo vergonzante. Y se aprecia un cambio generacional en la expresión sintomática, así como la desesperanza vital por acumulación de varias crisis. ¿Vale? Bueno, hay mucho turrón, en todo esto que estamos viendo. Bueno, ¿qué actitudes se observan? Principalmente la concienciación de la salud mental. Bueno, pues principalmente aquellas relacionadas con la visibilidad y la concienciación. Importante. Ya no es tan tabú. La salud mental está dejando de ser ese tabú vergonzante y se habla más de ella en medios. Se viralizan casos de personas famosas que exponen sus afecciones de salud mental. Ya estamos viendo presentadoras de televisión, jugadores de baloncesto importantes, personas con una relevancia mediática muy contrastada que de pronto dicen, oye, necesito hacer un parón en mi vida porque voy a petar y necesito atenderme, necesito cuidarme. Y entonces es muy difícil porque cualquier persona, pues ir a su médico de cabecera y decirle, oye, necesito una baja psicológica o no me encuentro bien y necesito tratarme, y necesito que me mediques y necesito ver a un psicólogo, pues para cualquier persona es complicado, pero una persona que además está expuesta públicamente, pues tiene un factor añadido, que es ese reconocer públicamente y ante los ojos de un montón de gente que no estoy bien psicológicamente y que necesito ayuda, ¿vale? Entonces, eso por un lado, pues para personas complicado, pero está abriendo un melón importante de cara a que se normalice, a que se dé visibilidad a todo este tema de la salud mental. O sea, aquí lo que está claro es una cosa. No existe salud mental sin salud física, ni existe salud física sin salud mental. Son dos partes de un mismo continuo. Entonces, si atendemos mucho a salud física pero no a mental, no estamos en un nivel saludable óptimo. Si atendemos solo a la salud mental y no atendemos la física, tampoco estamos en un nivel de salud óptimo. Entonces hay que atender las dos. Y tan importantes son la una como la otra porque son partes del mismo continuo, no son cosas diferentes. ¿Vale? Bueno, quedan estigmas y muros por derivar en el ámbito laboral. Y en cuanto a la prevalencia, graves y baja prevalencia, leves, alta prevalencia. De igual forma, en la familia no se le da importancia esperada ni al problema ni a la adecuada solución. Y esto, pues, también es un tema a trabajar. Es decir, en las familias es donde tenemos que encontrar siempre los apoyos máximos, los más necesarios. Son nuestros referentes, son las personas que tenemos cerca. Entonces, la familia tiene que ser siempre parte de la solución, no parte del problema. No puede ser que ante una situación de necesidad de ayuda, la familia se ponga de lado, se ponga de costado, no quiera escuchar o le quite importancia. Eso no va a solucionar nada, va a agravar el problema. Porque una persona que acude a su familia pidiendo ayuda y la familia, eso no pasa nada, eso tú tienes que tal, sal a dar una vuelta, verás que te dé el aire. No, si le quitamos importancia a eso, al final lo que estamos haciendo es que la persona diga, ya no recurro a la familia, ahora me voy a aislar o voy a recurrir a pastillas o voy a recurrir a cualquier otra cosa porque mi familia no está, ¿vale? Entonces, importante que la familia sea un apoyo fundamental en todo esto. Y por último, existe un sentir extendido en cuanto a la falta de responsabilidad y concienciación de las autoridades públicas, falta de medios, desprotección de los mayores, exceso de medicación derivada de las carencias de atención y dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. Bueno, ¿qué hay todo esto? Pues que lo que está diciendo esto es que es una crítica ante los poderes públicos por la falta de apoyo a la salud mental, por la falta de apoyo en cuanto a medios, en cuanto a asistencia, en cuanto a conciencia, en cuanto a desprotección.
¿vale? Y todos estos factores al final agravan la situación. Estamos ante una sociedad que está muy tocada y muy medicada en muchos sentidos, porque no nos encontramos bien a nivel mental y a nivel pues de vida de día a día y de rutinas y de situaciones que se nos acumulan. No nos encontramos bien, estamos en muchos casos saturadas, estamos en muchos casos pues con un nivel de estrés bastante mayor de lo deseable, y si todo esto no se trabaja, si todo esto no encuentra una atención adecuada en los medios públicos y los privados son caros, pues al final las personas se van abandonando y van cayendo en situaciones que al final el coste es a nivel social y a nivel económico muchísimo mayor que si se atienden cuando se tienen que atender. Y eso, cada una y cada uno desde donde podamos, tenemos que ser altavoces de esta situación. Bueno, continuamos con el informe y seguimos con el impacto que ha tenido la pandemia en el personal sanitario. Bueno, pues el personal sanitario evidentemente ha estado muy expuesto a todo lo que tiene que ver con factores de riesgo de salud mental en el ámbito de su trabajo, en tanto en cuanto ha durado la pandemia y sus consecuencias. Tenemos que recordar esa atención en un primer momento, en el que todo se depocó, en el que no se tenía claro cómo atender nada, en el que la gente se acumulaba en sitios que no eran adecuados para mantenerse, en la que no se sabía cómo abordar muy bien el problema. En fin, eso genera, como podéis imaginar, una cantidad de estrés continuado, y ante esa falta de medios, en la que no había mascarillas, no había respiradores, no había nada de lo que se necesitaba al principio, no se sabía cómo abordar, pues todo eso, lo que se ha visto a largo plazo es que no tiene tanto que ver con la carga asistencial, sino con el estrés continuado y esa falta de medios. Todo lo que ha supuesto un alto impacto sobre todo en factores relacionados con el estrés, en sintomatología relacionada con un estrés de larga duración y cronificado. Entonces, en general, los sanitarios se han sentido muy sobrecargados, han tenido mucho una sensación de abandono por parte del sistema. Eso al final pues, repercute en la motivación, repercute en las ganas de trabajar, repercute en la vida personal y repercute en todo. Y los retrasos de atención generalizada en otros factores que no eran COVID, hablemos de oncología, hablemos de cualquier otra rama de la medicina que no tenía que ver específicamente con el COVID, pues se han visto afectados porque todos los medios se destinaban a COVID. Con lo cual, si yo soy un médico que me dedicaba a otra rama que no era la urgencia y no era la intensivista y no era tal, pues al final he visto que toda la merma que ha producido esa atención asociada a que había que poner todas las energías en la lucha contra el COVID, pues ha supuesto una falta de atención a todo el resto de problemáticas que afectan a la población y que en muchos casos pues, ha visto que ha sido bastante crucial y bastante negativa para algunas personas. Así que, bueno, pues eso es un poco lo que ha afectado también a los sanitarios, que ha sido uno de los colectivos más castigados por la pandemia en el factor laboral, sobre todo. Bueno, y esto ya es algo muy personal. Esto es impresiones generales que tras leer el informe, pues destaco, en mi caso, ¿no? Esto es algo personal mío, ¿vale? Me quedo, yo particularmente, con la importancia y la visibilidad que se está dando a la salud mental, que eso es algo que hacía falta y que se está consiguiendo poco a poco, también gracias a un cambio generacional en el que se empieza a corresponder el impacto de la salud con lo que supone darle visibilidad a la salud mental. Es importante que se identifiquen los colectivos vulnerables, creo que eso se hace muy bien en este informe, los riesgos asociados a cada segmento poblacional, no solamente en función de la edad, sino de los ingresos, sino de los factores que afectan a cada uno, etcétera. La identidad, orientación sexual, todo lo que hemos hablado. Es importante que este informe recoja la opinión de pacientes, población general, salud pública, salud privada y familiares. Creo que todos esos ámbitos es importante que estén recogidos, que no nos centremos solamente en hablar con médicos de la sanidad pública, que no solamente nos centremos en hablar con pacientes. No, todos estos estamos, como mínimo, todos estos colectivos están relacionados con la salud mental y deben participar en una mesa de opinión que dé como resultado un informe de estas características. En positivo, me llama la atención que las nuevas generaciones normalicen el hablar de salud mental, que se vayan derribando esos estigmas, que se acuda al psicólogo ya no solamente por trastornos y limitaciones graves, sino a modo preventivo de autocuidado. Eso también es algo que me llama la atención, pero hemos hablado un poquito más atrás. En cuanto a datos negativos, me impacta el aumento de las ideas autolíticas en jóvenes y adolescentes, que es algo que ya se estaba viendo en otros informes, en otros datos y que aquí se ve refrendado, especialmente a raíz de la pandemia.
y que es un colectivo que en la pandemia se le ha prestado poca atención, en un momento clave para su desarrollo social, que se le ha culpado en exceso de todo lo que estaba pasando y en muchos casos de una forma injusta, porque la mayor parte de los jóvenes y adolescentes sí estaban cumpliendo las normas, pero nos hemos centrado, como siempre ocurre con el morbo, en las actuaciones de unos cuantos descerebrados, que los había adolescentes y jóvenes y los había mayores, que se han dedicado a saltarse las normas en el momento que no se debían saltar, pues a la torera, ¿no? Y bueno, pues eso ha ocurrido en adolescentes, ha ocurrido en personas más mayores, pero hemos tendido a culpabilizar mucho a los jóvenes y a los adolescentes del recorrido un poco de la pandemia, ¿vale? Bueno, hasta aquí la parte que tiene que ver con noticias, que tiene que ver con informes, que tiene que ver un poquito con lo que habíamos comentado que íbamos a ver. A partir de aquí vamos a entrar ya de lleno en extender el concepto y el conocimiento del condicionamiento. Y vais a ver que el condicionamiento, es decir, las conductas que ocurren como respuesta a un estímulo, de dónde viene eso, qué afección tiene y cómo podemos trasladar eso a nuestro conocimiento de la vida diaria, que al final es de lo que se trata esto, de la psicología del día a día, ¿no? Bueno, para entender ese condicionamiento en la actualidad, pues es importante conocer de dónde viene, cómo nació, ¿vale? Y entonces lo primero que vamos a ver es un experimento de Iván Pavlov, que es en ese momento era un médico especialista en fisiología intestinal y estudió la salivación en los perros inicialmente. Y a partir de ahí, pues esgrimió una serie de conocimientos relacionados con el condicionamiento en función de cómo iba trabajando él con los perros y cómo iba viendo diferentes respuestas en función de cambiar la situación de los estímulos. Entonces, os voy a dejar un pequeño vídeo para ver cómo aborda Pavlov este tema y dónde nace o lo que se considera el nacimiento del condicionamiento. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная! Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva.
Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto aquí en este vídeo? Muy interesante, de cómo empieza el condicionamiento en psicología, ¿vale? O un poco el primer feedback que tenemos de esto. Bien, empezamos con, a priori, tenemos un estímulo neutro, que es una campana, que eso en el perro no supone absolutamente nada. Es decir, el perro le tocas una campana y como no precede a nada que al perro le resulte interés, pues no le supone ningún tipo de estímulo. Con lo cual, a eso le llamamos estímulo neutro, algo que no provoca una respuesta. Luego hay un estímulo incondicionado, que es la comida por sí misma. La comida por sí misma produce en el perro una respuesta incondicionada. Estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. ¿Por qué? Porque la propia comida en sí, como es algo instintivo, es algo reflejo, es algo propio del animal o incluso esto se puede trasladar a personas, un estímulo incondicionado me produce una respuesta incondicionada. Es decir, no estoy haciendo nada, no estoy interviniendo en nada para que cambie el estímulo original respecto a la respuesta original. Estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Cuando tocamos inicialmente la campanilla y a continuación damos la comida, pues el perro las primeras veces no actúa de ninguna forma. Simplemente suena la campana y a continuación viene la comida. Pero el perro sigue con la mente puesta en la comida solamente. ¿Qué ocurre? Que eso cuando se repite una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, produce un condicionamiento. Es decir, algo que originalmente no suponía ningún tipo de estímulo para el perro, acaba por sí mismo generando la misma reacción en el perro que generaba anteriormente la comida, ¿vale? Es decir, lo que el estímulo condicionado provocaba una respuesta incondicionada, hemos introducido un estímulo neutro que a continuación de la comida se ha convertido en estímulo condicionado. De tal manera que cuando ya solamente tocamos la campana, aunque no se dé inmediatamente después la comida, el perro saliva igual que si lo que viniera a continuación fuera la comida. Yo creo que más o menos se puede más o menos entender, ¿vale? ¿En qué orden se aplica esto? Bueno, pues tiene que seguir esta fase por narices para que funcione, ¿vale? Inicialmente, un estímulo incondicionado, la comida, esto es la fase 1, produce una respuesta incondicionada, salivo, ¿vale? Fase 2, un estímulo neutro más el estímulo incondicionado, es decir, campanilla más comida, produce la misma respuesta que antes, incondicionada. ¿Por qué? Porque el perro sigue con el interés puesto en la comida. Y la fase 3 ya sería retiro la comida o la doy de una forma faseada o más tarde y el mero hecho de que toque la campanilla, ¿vale? Que ya es un estímulo condicionado, produce una respuesta condicionada. Es decir, el perro saliva igual ante el mero toque de la campanilla que si le estuviéramos dando la comida, ¿vale? Entonces, esto es el inicio del condicionamiento y esto explica muchas de las conductas que ya podéis observar pues hoy en día en vuestra vida normal. Voy a poneros algún ejemplo. Por ejemplo, cuando yo llego al colegio y entro en el colegio, un niño que empieza en el colegio nuevo no asocia a la campanilla, el tiqui, 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 el dindón ese que se da antes del recreo, no lo asocia al recreo. Él asocia recreo, estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, me pongo alegre y salgo al recreo, ¿vale? Cuando se da cuenta, porque así ha funcionado hasta que empieza el cole, cuando se da cuenta que en el cole suena una campanilla antes del recreo, pues inicialmente lo que le supone ese condicionamiento es el recreo me supone la alegría, pero ya voy aprendiendo a que va una campanilla antes del recreo. De tal manera que si algún día sonara la campanilla y no hubiera recreo, la sensación de alegría en el niño sería la misma hasta que se dé cuenta que luego no hay recreo. ¿Vale? Pero inicialmente la respuesta que va a provocar en el niño es la misma que si fuera el recreo después. Es decir, la campanilla por sí misma puede producir esa respuesta. Imaginaros, yo no he tenido nunca teléfono móvil, ¿vale? Entonces, no hay ningún estímulo incondicionado en ese sentido. Yo cojo un móvil por primera vez y digo, mira, aquí están los mensajes. Y entonces, un estímulo incondicionado es, miro los mensajes y me despierta curiosidad saber qué hay ahí, ¿vale? A partir de ahí voy configurando mi teléfono móvil y más adelante activo unas notificaciones, de tal manera que ¡pling! Suena una notificación. ¿Eso qué quiere decir? Que ha entrado un mensaje nuevo. ¿Y eso qué me produce? Curiosidad,
¿vale? Entonces, un estímulo que inicialmente era el neutro, que era ping, la notificación, despierta en mí la misma sensación a largo plazo de curiosidad que si estuviera abriendo yo cuando a mí me apetece el mensaje. Es decir, yo abro el WhatsApp, no tengo notificaciones activadas y me despierta la curiosidad ver quién me ha escrito y qué me han escrito. Pero cuando eso lo asocio a una notificación previa, ya me está produciendo esa notificación la misma sensación de curiosidad que si estuviera yo abriendo mensajes por mi cuenta, ¿vale? Y esto ya os va dando ciertas explicaciones de cómo funciona a nivel muy básico, la conducta humana y la conducta animal, ¿vale? Que en muchas cosas son muy parecidas. De hecho, hay muchos experimentos con animales que luego se replican en humanos y que se ve que efectivamente pues, los sistemas de condicionamiento se pueden extrapolar con salvedades, y no todos, pero en cierta medida sí se pueden extrapolar a las personas. ¿Vale? Bien, pues esta es un poco la introducción al condicionamiento. Me gustaría que pensarais ejemplos de condicionamiento clásico. Esto es condicionamiento clásico, ¿vale? Porque es el más básico de todos. Que vayáis pensando ejemplos de condicionamiento clásico para hablarlos en la próxima clase, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a entrar un poquito más en materia, vamos a hacer esto un poquito más complejo, introduciendo lo que se llamaría ya el condicionamiento, la evolución del condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. Todos estos condicionamientos que estamos hablando inician en una escuela de psicología que se llama conductismo, ¿vale? Que se basa en que todo lo que se puede explicar de la conducta humana está basado en eso precisamente, en la conducta observable, no en los procesos mentales. Es decir, esta escuela se olvida un poco de los procesos mentales y se centra que todo tiene que ver con esto, estímulo, respuesta, condicionamiento en la conducta observable, y entonces omiten todo lo que tiene que ver con los procesos mentales. Evidentemente esto ha evolucionado, por suerte. Hay muchas cosas del condicionamiento que no valen, pero no todo está en el condicionamiento. Hay muchas cosas que están en procesos mentales mucho más complejos, como ya hemos ido también viendo en alguna clase anterior. Bueno, pues entonces ahora os voy a poner el siguiente vídeo, va a ser de condicionamiento clásico instrumental. Y aquí el experimento que vais a ver es un experimento que se conoce como el experimento del pequeño Albert, que es un niño al que le someten a una serie de procesos experimentales que hoy en día no tendrían cabida en la sociedad actual, y por temas éticos no se podrían replicar este tipo de experimentos porque pueden suponer secuelas a largo plazo en las personas y especialmente en los niños. Pero bueno, ya que se hizo en su momento y nos aportó cosas, pues creo que es interesante que lo veamos y ver un poco cómo va funcionando ese condicionamiento, ¿vale? Entonces, Watson es un alumno seguidor de Pavlov, ¿vale? Del que descubrió el primer condicionamiento con los perros. Y entonces este Watson va un paso más allá y replica el condicionamiento en humanos y concretamente en bebés. Y a partir de aquí, pues os dejo el vídeo para que lo veáis por vosotras mismas. El psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos.
Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la... Bueno, pues la verdad es que es impactante este experimento del pequeño Albert. Como os comentaba, pues esto sería imposible replicarlo hoy en día por cuestiones éticas, por cuestiones de consecuencias a largo plazo. Imaginaros estos bebés a los que someten a este tipo de estímulos estresantes, hasta el punto que animales y otros objetos a los que no tenían ningún tipo de respuesta en un principio, que no les suponían ningún tipo de miedo, pues le generan a partir de ahí unos miedos que, bueno, habrá que ver un poco las consecuencias a largo plazo de eso. Entonces, bueno, pues eso, lo que os comentaba, sería imposible replicarlo hoy en día. Por cuestiones éticas, pues sería muy cuestionable la metodología y bueno, pues esta es un poco la lectura. Ahora, vamos a la parte positiva de estos experimentos. Ya que se realizaron, estamos hablando de los años 20, pues dieron mucha información sobre cómo funciona el condicionamiento clásico, cómo esos estímulos se pueden condicionar y el aprendizaje de un estímulo condicionado se puede extender a otros estímulos similares sin que tengas que condicionar estímulo a estímulo, es decir, la misma respuesta que podía provocar en el niño condicionado un ratón inicialmente, pues lo puede provocar luego un conejo, lo puede provocar un perro, lo puede provocar cualquier animal con pelo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una explicación en gran medida, por ejemplo, al tema de la ansiedad que se transfiere de estímulo a estímulo, de las fobias que se transmiten de estímulo a estímulo y que pueden acabar generando una transferencia entre diferentes situaciones. Yo estoy convencido de que ya empiezan a veniros muchos ejemplos a la cabeza de situaciones en las que se puede dar este tipo de transferencia de situaciones cuando el estímulo es parecido, ¿vale? Por ejemplo, pues tengo un día, imaginaros, tengo una mala digestión porque he comido una verdura justo antes de ponerme malísimo. Bueno, pues, ¿qué voy a aprender? Que un estímulo que inicialmente era neutro, o que incluso podía ser un estímulo positivo, incondicionado en este caso, y neutro posiblemente, pues me provoca una respuesta incondicionada. ¿Qué ocurre? Que yo asocio el malestar que me provoca después a ese estímulo inicial y puedo transferir esa aversión al vegetal que me ha provocado las náuseas a otros vegetales. Y al final acabo pensando que todos los vegetales me pueden provocar esas náuseas, con lo cual evito tomar esos vegetales. Esa es la respuesta que se condicionaría por el estímulo aversivo inicial, ¿vale? Si justo antes, imaginaros que justo antes de... vamos a un ejemplo un poco más complejo. A mí me encanta comer bombones, ¿vale? Y como vegetales justo antes de comer un bombón de postre y me sienta fatal. Es posible que el bombón, que inicialmente era un estímulo muy positivo y muy agradable, se acabe convirtiendo en un estímulo aversivo porque ha sido lo que ha antecedido justamente a la respuesta de náusea. Y a lo mejor realmente lo que estaba malo era el vegetal anterior, que podía estar pasado, por ejemplo. Pues si el antecedente, es decir, si el vegetal va justo antes del bombón y el bombón justo después del bombón tengo náuseas, es posible que acabe cogiendo la aversión al bombón o incluso a las dos cosas, al vegetal y al bombón, ¿vale? Y en otras situaciones, pues que acabe transfiriendo ese conocimiento a otros postres y, por ejemplo, acabe teniendo una cierta aversión a todos los postres por ser justo el antecedente anterior a esa náusea o a postres con chocolate o a postres que me recuerden al bombón de chocolate, ¿vale? Así funciona un poco nuestro cerebro en algunos casos con el condicionamiento. Yo creo que más o menos se ha entendido y que las cuestiones del experimento en sí, pues también, a pesar de que, ya os digo, y como explica en el vídeo, pues sea muy cuestionable la metodología y demás. Pero bueno, hay que asociarlo también al momento en el que se hizo. Estamos hablando de los años 20, en el que, bueno, pues estaba iniciando
un poco la psicología, no había códigos deontológicos, no había normativas y leyes que regularan este tipo de experimentos y, bueno, pues digamos que por el bien de la ciencia pues todo valía. Hoy en día pues evidentemente no es así. Bien, espero que os haya gustado un poquito esto. Y ahora, pues nada, vamos a un poquito, después de ver el vídeo, vamos a ver un poco cuáles son algunos de los conceptos que aplican en el condicionamiento clásico, ¿vale? Esto los difunde Watson, aunque está basado, como os digo, era un alumno aventajado de Pavlov, o seguidor de Pavlov, y entonces él introduce algunos y desarrolla algunos de los conceptos que van formando el condicionamiento clásico. Por un lado está la adquisición del propio condicionamiento, que esa ya la hemos explicado cómo se adquiere ese condicionamiento. La extinción sería en el momento que yo dejo, imaginaros en el caso del perro de Pavlov, ¿vale? En el momento que dejo de hacer sonar el timbre o el metrónomo justo antes de dar la comida, si yo empiezo a dejar de usar el metrónomo y voy poniendo la comida directamente o uso el metrónomo o la campana, pero justo después no va la comida, se extinguiría la respuesta condicionada. Es decir, el perro dejaría de salivar. Si yo no ofrezco la comida justo después del sonido, justo después del nuevo estímulo condicionado, o bien no va la comida a continuación, o bien no aparece ese estímulo condicionado. Con lo cual, en ese caso, la respuesta condicionada se extinguiría. Generalización es lo que hemos comentado en el vídeo del pequeño Albert, es como, pues en el ejemplo que pone ahí, como pequeños seres parecidos al ratón inicial pueden acabar provocando la misma respuesta que el ratón. Eso sería generalización. Y la discriminación se daría cuando el individuo sí discrimina entre diferentes elementos y no transfiere, no generaliza esa respuesta, que también puede ocurrir, ¿vale? Bien, bueno, pues lo siguiente que vamos a ver, hemos visto condicionamiento clásico, condicionamiento instrumental, que es un poco el desarrollo del condicionamiento, está dentro del condicionamiento clásico, pero es cuando se transfiere y ya empiezan a aparecer otros conceptos como la transferencia, la generalización, la extinción, etcétera. Y ahora vamos a ver el condicionamiento operante, ¿vale? Y luego vamos a ver cuál es la diferencia entre condicionamiento clásico instrumental y condicionamiento operante, ¿vale? Vale, vamos a ver este pequeño vídeo y con esto seguro que vais a entender perfectamente la diferencia. Condicionamiento operante, antes de empezar con el vídeo, continuamos dentro del conductismo, ¿vale? Os recuerdo que el conductismo es esa corriente en la que todo lo que aprendemos las personas, los animales, etcétera, se basa en la conducta observada. No se tienen en cuenta los procesos mentales, ¿vale? Venga, pues vamos con ello. De que podemos aumentar o disminuir una determinada conducta agregando una consecuencia. Por ejemplo, si un perro hace popó en una alfombra, podemos proporcionarle un refuerzo para que lo haga de nuevo o un castigo para que se detenga. Tanto el refuerzo como el castigo pueden ser positivos o negativos, lo que significa que tenemos 4 formas posibles de enseñarle una lección a este perro. Podemos dibujar las 4 opciones en una tabla. Si el refuerzo es positivo, agregamos algo agradable, como una galleta, para aumentar la probabilidad de un comportamiento. Si el refuerzo es negativo, aún queremos aumentar el comportamiento deseado, esta vez quitando algo desagradable, como la correa. Si el castigo es positivo, agregamos una respuesta desagradable para disminuir el comportamiento. Cuando el castigo es negativo, también queremos disminuir el comportamiento, ahora quitando algo agradable como la cómoda alfombra. Si detenemos cualquier tipo de manipulación, la conducta condicionada eventualmente desaparecerá nuevamente. A esto se lo llama extinción. El condicionamiento operante fue estudiado por primera vez por Edward L. Thorndike y más tarde se hizo famoso por el trabajo de B. F. Skinner. Skinner creía que los organismos están haciendo lo que hacen de forma natural hasta que accidentalmente encuentran un estímulo que crea el condicionamiento, lo que resulta en un cambio de comportamiento. Para probar esto, colocó una rata dentro de una cámara de condicionamiento operante que más tarde se conoció como la caja de Skinner. Entre otras cosas, dentro de la caja había una palanca que, al ser presionada, soltaba comida. El condicionamiento ocurre en una contingencia de 3 términos, hoy conocidos como el ABC del comportamiento por las siglas en inglés. A es por antecedente,
La rata golpea accidentalmente la palanca que activa la liberación de comida. B es por comportamiento y se refiere a la respuesta. La rata sigue presionando la palanca. C es por consecuencia. Sigue saliendo comida. La fuerza de la respuesta al condicionamiento depende del programa de refuerzo. Si siempre hay comida después de presionar, la rata se comporta de manera predecible. Si la comida se libera al azar, la rata se comporta erráticamente como un adicto. Skinner, nacido en 1904, era profesor de psicología y estaba adscrito al conductismo. Argumentó que solo se puede estudiar el comportamiento que es visible y que cualquier cosa que suceda dentro de la mente es un concepto erróneo o irrelevante para la ciencia. Pensaba que el libre albedrío era una ilusión, porque el comportamiento es aleatorio o una reacción al medio ambiente. Su trabajo se convirtió en la base de la terapia conductual, los ejercicios militares y el adiestramiento animal. Puedes probar este ejercicio de refuerzo positivo en el aula. Una persona debe salir de la habitación. Ahora, decide una tarea que completará esa persona, como encontrar un libro en particular. Luego, elige una forma no verbal de reforzar esa tarea, como aplaudir. Invita a la persona a regresar a la habitación y déjala que intente completar la tarea, pero no des instrucciones. Cada vez que estén en el camino correcto con respecto a completar la tarea, aplaude más fuerte. Si se alejan de realizar la tarea, reduce tu aplauso o detente por completo. Una vez que la persona entienda lo que se supone que debe hacer, déjale que explique la tarea. ¿Lo hicieron bien? Pues un vídeo muy gráfico. Yo creo que la explicación es bastante buena en el sentido de entender un poco pues, cómo funciona este condicionamiento con respecto al anterior. Principalmente, si os fijáis en el condicionamiento clásico, el sujeto es un sujeto pasivo, es un sujeto que no interviene en la situación. De alguna manera, pues le estimulamos y emite una respuesta, digamos, de manera natural. En el condicionamiento operante, el sujeto participa en el refuerzo, en la consecuencia. Y dependiendo de qué opción elija, pues tendrá un refuerzo o tendrá otro. Tendrá un refuerzo, tendrá un castigo, positivo o negativo. Esto puede liar un poco. Lo del refuerzo positivo, pues se entiende. El castigo negativo también se entiende. Pero lo del refuerzo negativo y el castigo positivo cuesta más entender porque son como contradictorios, ¿verdad? Bueno, pues voy a intentar explicaroslo un poco. Refuerzo positivo es cuando yo premio una conducta con algo positivo. Pues, por ejemplo, un niño hace algo bien, le doy un caramelo. Una persona pues tiene una actitud positiva en el trabajo, pues le reconozco y esa semana sale en el tablón de anuncios de empleados del mes, ¿vale? O de la semana. Maravilloso. Eso es premiar con algo positivo una conducta, ¿vale? Bien. Refuerzo negativo, que aquí viene un poco el lío, es quitar algo que no le gusta a la persona. Es decir, ¿cómo refuerzo alguna actitud frente a una persona? Pues oye, te voy a quitar, por ejemplo, en el trabajo. Si haces todo tu trabajo bien esta semana, te quito 2 horas de trabajo, ¿vale? Es quitarte algo que no te gustaría o que preferirías no hacer. Pues como has hecho las cosas muy bien y tu conducta ha sido muy positiva, pues te quito 2 horas de trabajo esta semana. Eso es un refuerzo negativo. No es dar algo, no es dar dinero, no es dar nada, pero sí te estoy quitando tiempo de trabajo, que es algo que realmente también te beneficia y también te ilusiona de alguna manera. Un viernes, irte 2 horas antes a casa, pues es maravilloso. Eso sería el refuerzo negativo. Ahora, castigo positivo. Imagínate, tienes una conducta, me voy a centrar un poco en el tema del trabajo, por no seguir con los animales y los perros y demás. Por ejemplo, en el trabajo, pues cometes una infracción, pues te penalizo con una gestión disciplinaria, de alguna manera, ¿no? Entonces, esa gestión disciplinaria, pues un día de suspensión de empleo y sueldo, 2 días de suspensión de empleo y sueldo, una falta grave, lo que sea, es un castigo positivo, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, quitarte algo que te gusta sería un castigo negativo. Es decir, imagínate, tienes una paga de beneficio por llegar pronto al trabajo todo el año. Pues si llegas tarde al trabajo 2 días durante el año, te voy a restar dinero de esa paga de beneficios que en caso de cumplir todos los días, pues tendrías asegurada, ¿vale? Pues eso sería un castigo negativo. Retirar algo positivo que ya tendrías ganado, pero que de no haber cumplido la conducta deseada, te lo retiro.
¿vale? Esa es un poco la diferencia. Y con estas 4 condiciones de refuerzo y de castigo, positivo y negativo, se condiciona la respuesta de los sujetos, ¿vale? Y aquí ya seguramente os están viniendo otros ejemplos a la cabeza que me encantará que en la siguiente clase me los contéis, ¿vale? Bueno, voy a avanzar un poquito en diapositivas para poner un poquito de orden en todo esto que estamos viendo. Aquí, sobre el condicionamiento operante de Skinner, que es la evolución de Thorndike, vamos a ver un poquito. Reforzar respuestas a través de recompensas. Existe el reforzador, existe la recompensa, ¿vale? Que el reforzador es algo que me gusta, la recompensa es la propia consecuencia positiva. Y bueno, pues ahí tenemos consecuencia del reforzador, aumenta la frecuencia de una conducta, es decir, cuando yo refuerzo una conducta estoy de alguna forma incitando a que se repita, y la recompensa es el estímulo que consigue que la conducta sea agradable de una u otra manera, ¿vale? Y eso crea unas condiciones. Importante, esas condiciones, ¿vale? Tiene que ser, el reforzador debe seguir a la respuesta de manera lo más cercana posible. Imaginaros que si un niño hace algo bien y yo le doy el caramelo a las 2 horas, ¿qué efecto va a tener ese caramelo sobre esa conducta? Pues hombre, tendrá un efecto. Oye, te doy este caramelo porque hace 2 horas te portaste muy bien, hiciste la tarea en tiempo. Perfecto, es un reforzador y sí, va a consecuencia de la conducta, pero como va tan separado en el tiempo, es muy posible que ni se asocie, ¿vale? Para crear una asociación realmente debe ser respuesta emitida que quiero que se refuerce y doy el reforzador de forma casi inmediata, lo más cercana posible en el tiempo, ¿vale? Eso por un lado. Por otro, pues el reforzador debe ser congruente con la respuesta, ¿vale? Debe ser proporcional. Es decir, si yo te digo, oye, si apruebas todas las asignaturas este trimestre, vas a tener un premio. Y cuando llega el premio, pues le digo, mira, te he comprado un sobre de cromos, ¿vale? Pues, hombre, está muy bien que me compres un sobre de cromos, pero, joder, me has creado una expectativa de que iba a tener una recompensa por aprobar todas las asignaturas y me traes un sobre de cromos que vale 50 céntimos. Pues, hombre, un poco congruente, ¿no? A lo mejor no una cosa exagerada, pero sí, pues un detallito de 5 euros, 10 euros, algo un poquito más proporcional. No tiene por qué ser material, ¿vale? Puede ser, pues, hacer nuestra comida favorita. Puede ser, no sé, llevarte a hacer una actividad que te gusta, ¿vale? O hacer algo en conjunto en familia. No sé, puede ser, los reforzadores no tienen por qué ser siempre cosas materiales. Puede ser cariño, pueden ser actividades conjuntas, pueden ser actividades familiares, puede ser cosas que a la persona, prepararle su comida favorita a otra persona, o sea, pueden ser todo ese tipo de reforzadores, ¿vale? No tiene por qué ser algo material, puede ser algo mucho más instrumental, en este caso. ¿Y qué me he dejado ahí? Perdonad, un segundín. Vale. Bueno, por último, ya para cerrar un poco este capítulo, esta sesión, que es la cuarta, vamos a ver un poquito las diferencias más básicas entre el condicionamiento operante y el clásico. Algunas ya las hemos comentado, pero un poco como cierre, como resumen, para que nos quede lo más claro posible, que es un tema que cuando no se conoce y la primera vez que se ve puede resultar un poquito dificultoso. Yo voy a intentar de todas formas que en las siguientes sesiones, cuando vayan saliendo ejemplos y vayan saliendo cositas, pues intentaré discriminar, decir, oye, mira, esto es un caso de condicionamiento clásico, esto es un caso de condicionamiento operante, ¿vale? Situaciones que a vosotros os ocurran de vuestra vida diaria, también las podemos traducir a condicionamiento clásico, condicionamiento operante, ¿vale? Bueno, diferencias entre uno y otro. Condicionamiento clásico. Habéis visto que es una conducta involuntaria respondiente, o sea, basada en el instinto, basada en la respuesta natural del animal o de la persona, ¿vale? Y, sin embargo, en el condicionamiento operante es una conducta espontánea, emitida. Yo pulso la palanquita, yo busco la salida, por ejemplo, pues se utilizan mucho también los laberintos, no solamente la pulsación de una palanca. En otros experimentos de conducta operante se utilizaba, por ejemplo, con gatos, tenían que buscar una salida de un laberinto y dependiendo de la salida que eligieran, pues tenían un tipo de refuerzo u otro. Eso también es una conducta espontánea. Estoy buscando una salida porque sé que si encuentro la salida correcta voy a tener un refuerzo positivo. Por ejemplo, en el condicionamiento clásico se refuerza el estímulo. Sin embargo, en el condicionamiento operante se refuerzan las conductas, es decir, lo que haces tú.
En el condicionamiento clásico, el sujeto es pasivo. Él recibe el estímulo y en función de eso emite una respuesta. Tú vas cambiándome los estímulos o vas metiendo estímulos nuevos y vas condicionando mi respuesta, pero al final yo recibo estímulos, no hago nada, no tengo que hacer nada diferente. Sin embargo, en el condicionamiento operante sí tengo que hacer cosas, sí tengo que pulsar una palanca, sí tengo que buscar una salida, sí tengo que hacer algo para poder conseguir ese refuerzo o recibir un castigo. En el caso del operante, pues había otros experimentos en los que el ratoncito o la paloma, en lugar de recibir comida cuando pulsaban la palanca, pues si pulsaban la palanca incorrecta o pulsaban la palanca más de X veces, recibían una pequeña descarga eléctrica. Eso era un estímulo aversivo. Entonces ellos iban aprendiendo. Decía, pues si pulso 2 veces recibo comida, pero si pulso una tercera recibo una descarga. O si pulso esta palanca me da comida, pero si voy a aquella otra que parece igual, me da una descarga, pues aquella ya no la toco más, ¿vale? Eso es un poco la diferencia. Vale, clásico, volvemos un poco a las diferencias. Condicionamiento clásico, el ambiente actúa sobre el sujeto. En el condicionamiento operante, el sujeto actúa sobre el ambiente, es decir, sobre lo que encuentra, actúa y obtiene recompensa. Sin embargo, en el clásico, pues el sujeto estaba ahí quietecito y del ambiente recibía diferentes estímulos para manifestar esa respuesta. En el condicionamiento clásico se aprende por asociación de estímulos. Sin embargo, en el condicionamiento operante se aprende por la consecuencia que origina esa conducta. Yo creo que con esto más o menos queda explicado y espero que lo más claro posible. Por favor, darle una vueltecita en casa, pensar ejemplos que se os ocurran y los vemos, los analizamos en la siguiente clase o si tenéis alguna duda me la contáis por el grupo, me la contáis por correo o como buenamente queráis. Encantado de escucharos, de veros. Y nada, un placer. Espero que esta clase, así un poco atípica, pues os haya gustado también y os haya resultado interesante. Va a haber muchas cosas de las que veamos a partir de ahora en las clases que está basada en este tipo de situaciones que hemos estado viendo. A ver, creo que si vuelvo a la diapositiva 1. Perfecto, ahí me veis que así no tengo que estar ladeado. Lo que os decía, espero que os haya resultado muy útil, espero que os haya gustado. Va a haber muchas cosas que vamos a trabajar en las que vamos a hablar de condicionamiento, por eso creo que es importante que lo conozcamos casi desde el principio, lo más cercano posible al principio y que, bueno, pues que os haya resultado de interés. De verdad, muchas de las cosas que conocemos hoy en día están basadas en el condicionamiento, están basadas en cómo se refuerzan determinadas conductas, sin querer a veces reforzamos conductas. Imaginaros una persona que se encuentra muy al límite, se encuentra mal y empieza a ir al bar a tomarse una cerveza cada vez que sale a trabajar porque es que no puedo con mi trabajo y cuando me tomo una cervecita pues estoy súper a gusto y tal. Pues si empiezo a acomodar ese refuerzo como una sensación de bienestar todos los días cuando salgo de mi trabajo, que es un estímulo aversivo, y llego al bar y me tomo una cerveza y eso me hace sentir súper bien, está actuando como refuerzo y a la larga puede acabar transfiriéndose a otras situaciones y convertirse en un refuerzo de situaciones desagradables, con lo cual cada vez que tengo una situación desagradable, bebo. Y eso acaba convirtiéndose en una respuesta reforzadora, o una respuesta reforzada y el alcohol en el reforzador, con lo cual puede acabar provocando una adicción. Aunque no me quiero meter todavía en adicciones porque ahí la asociación es un poco más compleja. Pero ir pensando ejemplos como este, ¿vale? Como determinadas conductas que en un momento dado pues se utilizan de una forma no lesiva y de una forma casi espontánea, pues pueden acabar reforzándose sin querer y convirtiéndose en respuestas condicionadas muy limitantes para las personas. Y al revés también. Al revés, cuando aprendo hábitos positivos y aprendo a reforzarlos de forma adecuada, pues puedo acabar generando unas rutinas muy beneficiosas para la persona, ¿vale? Hasta aquí la sesión de hoy, esta sesión grabada. Espero que os haya gustado lo que os digo y cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia, encantado de atenderos por WhatsApp, por correo o como buenamente queráis. Os veo la semana que viene, día 5 de diciembre, horario habitual en el aula y online en directo y después en diferido con la clase grabada. Muchísimas gracias. Besote, hasta luego.